Bueno, hoy se dio a conocer un instructivo de buenas prácticas en materia de declaración que presentó el gobierno y que extiende la declaración de intereses a hartos funcionarios públicos más ya exmandatarios, pero además desde el Senado se volvió a hacer una nueva extensión, esta vez hacia los cónyuges y convivientes de las autoridades. Vamos a conversar de esto, pero también de contingencia, era que no, con el senador Alberto Espina, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta. Gracias por acompañarnos, senador. Hola, Mónica, ¿cómo está? Bien, a ver, lo primero, esta extensión que se hace a más funcionarios públicos, no a todos, a cierto rango, pero mayor que lo que había, ustedes luego la extienden de nuevo, como decía yo, a los cónyuges o convivientes. Pregunta primero inicial técnica, ¿tengan o no declaración, ¿cómo se llama? Sociedad conyugal? ¿Da lo mismo? Separación de bienes. ¿Separación de bienes? Sí, yo creo que... O sea, ¿qué dice la norma? ¿Cómo quedó la norma? La norma se está redactando, pero Ya. está aprobada. Lo que establece la norma, sobre la base de este proyecto de ley que llevaba tiempo en el Congreso y que cuando yo asumí la presidencia tomamos la decisión entre todos los miembros de la comisión de agilizarlo, porque eso es muy importante, sacarlo rápido. No solo somos comentaristas, sino que tenemos que legislar, ese es nuestro deber. Lo que establece en definitiva es un aumento del número de autoridades que tienen que hacer declaraciones de patrimonio e intereses, y respecto de las cónyuges o convivientes que deban declarar los intereses que ya tienen. Hombres o mujeres, claro. La verdad es así. Tienen que declarar sus intereses. La razón es muy simple. Ya, pero por eso, tengan o no declaración, separación de bienes, da lo mismo. Sí, es Ya. que es distinto la declaración de patrimonio a la declaración de intereses. Esta es una declaración en que la persona, que lo que importa para saber si hay tráfico de influencia o uso de información privilegiada, lo importante es saber cuáles son los intereses que tienen. Entonces lo que nosotros estamos legislando es diciendo, mire, el cónyuge tiene que declarar los intereses que ella tiene para los efectos de saber, sea hombre o mujer, si la autoridad pública, transparentar la información cuando resuelve, debiera estar inhabilitado o no inhabilitado de determinada materia. Pregunta, ¿esto va a estar publicado? O sea, ¿cualquier persona va a poder con el nombre de la autoridad saber? Sí, claro. Ya, Va a entonces tener es que fácil publicar. acceso además. Absoluto. Pero Ya. además, otra cosa importante, tienen que publicar quiénes son sus hermanos, quiénes son sus padres y las relaciones de parentesca cercana, fundamentalmente porque hay una prohibición de trabajar a parientes en lugares donde, o en reparticiones públicas donde está otro pariente. Mira, todo lo que hay Otra información pregunta es que- útil. sí, Entonces, obviamente, el objetivo tengo una- nuestro es que exista la mayor información posible para que realmente exista un mayor control a eventuales actos de irregularidad o corrupción. No necesariamente la gente sabe, pero normalmente lo que se pide muchas veces, y hay todo un tema con aquello, es una declaración patrimonial. Sí. Pero respecto de los intereses se nos dice poco también, y en la declaración patrimonial también se nos dice poco, porque muchas veces llegamos al tema de que se nos habla de una sociedad X, pero esa sociedad puede tener inversiones en otra sociedad que no aparece, y finalmente entonces no nos enteramos los ciudadanos realmente del patrimonio y de los intereses de las autoridades. ¿Qué tan detallada con esta nueva ley va a tener que ser esa declaración? ¿Va a incluir a estas sociedades? No quiero poner el nombre de cascadas porque tiene connotación judicial, pero a estas subsociedades en las cuales puede invertir o sociedades de las cuales puede ser dueña esta sociedad madre que sí se declara. Claro, va a tener que declarar la sociedad en que es controladora o tienen una participación relevante, y declarar la cadena de sociedades que derivan de aquellas en la cual él puede ser beneficiado. Lo que pasa es que el principio es el siguiente: nosotros queremos o no queremos avanzar en evitar casos de corrupción, o que son especialmente el tráfico de influencia y el uso de información privilegiada. Si queremos avanzar, no tenemos que tener temor a que se entregue la mayor cantidad de información posible. Y la ciudadanía tiene derecho a tener esa información. Por lo más información que si hoy día alguien acuciosamente la busca, la encuentra. Entonces, el problema es facilitarle a las personas Lo que entiendo. sepan. Pregunta, ¿cree usted que hay mucho uso de información privilegiada en Chile? ¿Cuánta corrupción hay en Chile después de todo lo que estamos viendo en estos días? No sé yo cuánta es el uso de información privilegiada, porque no hay una estadística, un dato. Si uno ve las denuncias o casos que llegan a judicializarse, son bajos, probablemente muchos quedan en la impunidad. También yo creo que estas generalizaciones que existen de repente en nuestro país tienen algo de bipolares, porque nosotros pasamos de ser un país donde no había nada de corrupción a un país totalmente corrupto. ¿Y qué somos, según usted? Yo creo que tenemos actos de irregularidades y corrupción graves que, si queremos que nos sigan creciendo y que aumente la desconfianza ciudadana, hay que ponerle atajo definitivamente. Pero ¿Tenemos mira, más o menos de lo que pensábamos? yo creo que más. Sin duda que más.
La pregunta es si nosotros nos vamos a quedar diagnosticando, Mónica, esto o vamos a tomar decisiones. Aquí hay dos caminos paralelos que tenemos que nosotros ser muy cuidadosos de quienes somos autoridades. En primer lugar, fortalecer y facilitar la investigación que hace la Fiscalía. Me preguntaba un periodista cuando venía para acá que nosotros tenemos un proyecto de crear la Fiscalía, en la Constitución, la Fiscalía de Alta Complejidad. Entonces me decía, dado todos estos casos, ¿usted es partidario o no? Absolutamente partidario. Una Fiscalía de Alta Complejidad significa que delitos de narcotráfico, de corrupción, de mal uso de recursos públicos, o de lavado de dinero o delito de terrorismo, tiene que haber una unidad en la Fiscalía que investigue firme. Ese es un camino. Sí, eso es muy corto, es un camino. El otro camino es que nosotros tenemos que legislar. Entonces, cuando yo veo este proyecto y lo tomo, que son 90 y tantos artículos, y lo estamos trabajando con su hermana, la ministra Rincón, exhaustivamente con los parlamentarios, uno tiene que hacer buenas leyes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido una cantidad en estos 3 días enormes de sesiones y estamos cortando el queque, diciendo estándares internacionales como los países más transparentes del mundo. Y el que nada hace, nada teme, así que hay que investigar a fondo. O sea, hay que me tomo de lo mismo. Usted decía, ha dicho 2 veces, o 2 frases que me llaman la atención. Uno, la mayor transparencia posible, el que nada hace, nada teme, y dijo algo por ahí de que el que no tiene nada que ocultar entrega toda la información. En la lista Soquimich, ¿qué le parece que la empresa primero pida que no se hagan ciertas diligencias de parte de la Fiscalía y luego que la Fiscalía pide la información que sí le entregó, aunque sea incompleta, al Servicio de Impuestos Internos, pide que no se la entregue a la Fiscalía? ¿Cómo cree que ha actuado Soquimich? Más allá que tiene sus derechos legales. Es que Soquimich tiene derecho a defenderse. A mí me preocupa si yo creo que la Fiscalía debiera tener toda la información. Yo creo que sí. Tan simple como eso. Yo creo que la Fiscalía tiene que investigar, tiene que hacerlo con objetividad, porque el fiscal investiga tanto los hechos que inculpan como los hechos que absuelven, y creo que tiene que hacer su pega. Y el acusado tendrá que tener derecho a defenderse y los tribunales resolverán, pero las democracias funcionan no solo en teoría, funcionan en los hechos. Entonces, ¿le parece bien que Soquimich acuda al Tribunal Constitucional y el rol, más allá incluso que Soquimich acuda, el rol que está cumpliendo el Tribunal Constitucional? Mira, ahí hay un conflicto de competencia, pero si yo tuviera que juzgar al final, yo tuviera que decir, porque el Tribunal Constitucional ha sido requerido, entonces es un tema técnico, se le ha dicho que se está excediendo la Fiscalía, él tiene que velar por las garantías constitucionales. Yo no quiero enredarme en los temas técnicos. La pregunta mía, a mí me tocó participar en la creación de la Fiscalía Nacional en el nuevo sistema procesal penal. ¿La Fiscalía tiene derecho a investigar? Sí. ¿Debiera contar con toda la información que crea razonable para los efectos de tener una investigación a fondo, buena, objetiva, que permita saber la verdad? Sí. ¿Por qué? Porque en una democracia la acción de la Fiscalía tiene que ser hecha en forma responsable, pero a fondo. Porque yo me pregunto lo siguiente, ¿sería bueno que quedara para el país la duda de que hubo hechos que no se pudieron investigar? ¿Favorece el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia? Yo creo que no. Entonces yo siento que aquí uno tiene que ponerse de cómo fortalecemos la democracia y cómo recuperamos el punto de vista del ciudadano, la confianza en las autoridades. Yo creo que tiene que hacerlo. Y uno de los caminos y las medidas que algunos han planteado tiene que ver con el Servicio de Impuestos Internos. Quiero preguntarle, ¿cree usted que es razonable que el Servicio de Impuestos Internos tenga la exclusividad de la acción penal respecto de presentación de querellas? Más que la acción penal, se lo pregunto más correctamente. ¿Cree usted que es razonable que el Servicio de Impuestos Internos tenga la exclusividad de la acción ante la justicia, de las querellas que tienen que ver con delitos tributarios? Sí. Y no la Fiscalía, no extender esa facultad a la Fiscalía. Este es un caso excepcional. Lo que ocurre es que Impuestos Internos tiene que juzgar, y pasa en gran parte de las democracias del mundo, si realmente está en presencia de un hecho que se trata de una falta o falla de carácter simplemente administrativa o de una declaración errónea, o se trata de un delito. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si Impuestos Internos, frente a un hecho que reviste el carácter de delito, no se querella, comete un delito. Porque Impuestos Internos no es libre para decir cualquier cosa no es delito. Lo que pasa es que tiene una primera instancia, porque hay muchos casos en que se puede resolver, estoy hablando de la regla general, porque nosotros tendemos a caer en este caso. Pero Impuestos Internos tiene esa atribución y la ejerce habitualmente bastante bien. Yo creo que si tú le preguntas a los chilenos cómo cree que es Impuestos Internos, la sensación de la gente dice que Impuestos Internos es bastante duro en Chile. Lo que la gente reclama es que sea de la igual dureza con el pequeño comerciante que se equivocó o que realmente cometió una infracción, con quienes tienen más recursos o representan empresas grandes. O sea, la ley pareja no es dura. Yo creo que estos son principios que uno tiene que
enfrentarlos con toda fuerza, y lo que nosotros estamos haciendo es eso. Respecto del caso Soquimich, comparándolo con el caso Penta, ¿cree que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado con igual celo, con igual rapidez? No conozco, es que no quiero correrme. Yo te voy a decir, creo que Impuestos Internos, por regla general, es extraordinariamente exigente y riguroso en Chile. Pero hay parlamentarios hoy día pidiendo la renuncia, se lo estoy preguntando a raíz de que hay parlamentarios pidiendo la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, diciendo que debe querellarse, que ya hay antecedentes suficientes. Pero es que si los parlamentarios empezamos, yo no quiero aparecer defendiendo ni protegiendo al director, sino que leo las declaraciones de él y él dice algo que es lo siguiente: estoy investigando, estoy viendo, y cuando hay delito me creyó. En el caso de Penta se creyó, en el caso de Soquimich se creyó en algunos casos. Entonces, esto de andar desprestigiando las instituciones por sí y ante sí, anda haciendo estas generalizaciones de que Chile es un país lleno de corruptos, que Chile, yo creo que es un daño. ¿Hay actos de corrupción graves? Sí. ¿Tienen que investigarse? Sí. ¿Tienen que sancionarse los responsables? Sí. Además, te he contado una cosa: las autoridades estamos sujetos a un estándar ético más alto que el ciudadano común y corriente, porque somos elegidos como autoridad. Entonces, la ley tiene que ser más exigente con nosotros y las sanciones tienen que ser más claras, porque somos autoridad y porque nosotros... El gobierno nada menos que administra recursos, nosotros dictamos leyes, el Poder Judicial nada menos que resuelve contiendas, la Fiscalía investiga, las Fuerzas Armadas vigilan el país. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que la decisión nuestra, por lo menos yo creo que de un grupo muy importante de parlamentarios, porque no lo he hablado con todos, es decir, ¿saben qué más? Esta es una prueba de fuego. Si nosotros aquí no somos capaces de facilitar que la Fiscalía investigue, que las instituciones realmente puedan adoptar sus decisiones con la autonomía que les corresponde, y nosotros dictar leyes que resulten útiles para impedir los actos de corrupción, impedir el tráfico de influencia, lograr la mayor transparencia en la información y que exista una buena administración pública y sancionar los casos, entonces ese es nuestro deber, y en eso es lo que yo estoy trabajando, más que comentando o siendo sobre casos particulares en que toda la información no la tengo, pero en eso yo no tengo duda de lo que hay que hacer. Hoy día se confirma que se abre una arista política en el caso Penta, y digo se confirma porque el fiscal nacional ha dado a conocer que voluntariamente, dado que no están desaforados, es voluntaria la declaración tanto de la senadora Ana von Baer como del senador Iván Moreira. Y uno podría presumir fácilmente, dado que van con abogados y que se habla de los abogados, uno podría presumir que lo más probable es que vayan no como testigos, sino como imputados. Sí, por supuesto. Quiero preguntarle entonces, ¿cómo ve usted esa apertura de una arista política? Porque si van como imputados, la lógica dice que es por coautores de, finalmente, facilitación de boletas ideológicamente falsas. Bueno, el hecho de ser autoridad no te debe otorgar ningún privilegio frente a la Administración de Justicia. Yo creo que eso para la gente es inaceptable, es al revés. Si las autoridades no están para usar privilegios, están para, al contrario, someterse con más fuerza a las investigaciones judiciales. ¿Pero qué efecto político evalúa usted que puede tener que se abra esta, valga la redundancia, arista política en el caso Penta? Sin duda que lo hemos visto. Si todo esto genera desconfianza en la actividad pública y en los funcionarios públicos, como el caso que afectó, ¿verdad?, el caso Cava, o el caso Penta, o el caso Soquimich, si así existe y se investiga y probablemente se va a investigar a fondo, daña. Pero es la pregunta uno frente a ese daño, ¿qué hace? ¿Se queda exclusivamente comentando o a medidas que demuestren que uno está dispuesto a avanzar en la legislación a los estándares más altos que existen en el mundo? Mi decisión, como presidente de la Comisión de Gobierno, hablaba con el presidente del Senado, Patricio Walker, con los parlamentarios que estamos investigando esto, y en la Comisión de Probidad, que yo lo voy a integrar del Senado también, es que en esto está la prueba de fuego si nosotros vamos a demostrarle al país que estamos dispuestos, pero con hechos concretos, a que los estándares de honestidad sean ejemplares, y quien no los cumpla tiene que someterse a la ley como cualquier ciudadano, y peor, con mayores exigencias que cualquier ciudadano. Respecto de la persecución de estos temas, como por ejemplo ser coautor finalmente de facilitación de boletas ideológicamente falsas, hay distintas interpretaciones. Sí. Algunos dicen que solamente el que pasa la boleta, que en este caso no habría sido un político, sino un pariente o alguien cercano, un colaborador, ese es el que comete delito. Otros creen que efectivamente el político, estos o cualquiera, da lo mismo, que pidan a otro una boleta ideológicamente falsa, son efectivamente, de acuerdo al artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, son coautores de este delito de falsificación de boletas ideológicamente falsas. ¿Usted cree que el político que
pide una boleta ideológicamente falsa, ¿debe ser perseguido por la Fiscalía o no? Investigado, y si tenía... Perseguido legalmente, me refiero. Sí, tiene que ser investigado, no tengo la menor duda, porque la discusión está si cuando él pide o cualquier persona pide la boleta, el hecho de pedirla, se sabía perfectamente que esa acción significaba defraudar al fisco. Ese es el punto central, si el delito tributario es una defraudación al fisco con el propósito de eludir impuestos, y en este caso de que se pagaran menos digamos, que se pudieran rebajar de gasto y pagar menos impuestos. Ahora, aquí hay una evolución que tiene la interpretación jurídica y que es por los mayores niveles de exigencia que existen en la sociedad hoy día. ¿Pero usted cree que tiene que ser efectivamente investigado? Por supuesto. ¿Y si lo ha hecho condenado? Si se prueba de que él fue parte del ardid cuyo objetivo era defraudar al fisco, obviamente, pues si él está en calidad de cómplice, autor, cómplice o encubridor. Y si uno pide una boleta ideológicamente falsa a otro para conseguir plata para campaña, ¿cómo podría no ser responsable de intentar defraudar al fisco? Cada caso va a tener su arista. Si la pide y sabe que esa boleta va a ser utilizada para defraudar al fisco, es autor o cómplice de un delito. ¿Y si no sabe que la empresa la utilizó para defraudar al fisco? Entonces será autor de otro delito que pueda ir configurándose dependiendo de la razón por la cual se usó la boleta. Si no, ¿para qué uno le pide, ¿para qué uno le pide a la empresa como político, ¿para qué la empresa le pide a uno una boleta? Mira, lo que pasa, sí, yo creo que por regla, no, es que tengo que contestar lo siguiente. Si no, le pasaría el maletín con el dinero, pero no le pedirían la boleta. Lo que pasa es lo siguiente. En esto, los estándares, y me parece muy bien que así sea, son mucho más altos. Mira, hasta un tiempo atrás, cuando se rechazaban las boletas por impuestos internos, se consideraba que ese hecho era simplemente una infracción que resolvía el Servicio de Impuestos Internos rechazando el gasto, y junto con rechazar el gasto le cobraba una multa que llegaba al 35% del valor que se había descontado cifra que pareciera ser esa, a quien había incurrido en esa conducta. La evolución de la sociedad ha ido haciendo que los delitos han ido extendiendo la interpretación de los tribunales. Y esa interpretación a mí me parece correcta. En el sentido de que, ahora, no puedo entrar caso a caso, porque yo soy abogado penalista, entonces cada caso tiene su arista y su realidad. Pero es que en esto no quiero ponerme ni en la onda de los que creen que aquí hay que exagerar las cosas, ni los que creen que hay que minimizarlas. Yo lo que siento es que estos son hechos graves, que tienen que investigarse, y los tribunales tienen que ir analizando caso a caso. Y si obviamente existe un conocimiento, un concierto para lo que significa para defraudar al fisco, ya sea por el hecho de que se descuenten dineros que no corresponden y por lo tanto se pague menos impuestos, o se realizan ardid con ese objetivo, entonces lo que tiene que hacer es investigarse y determinarse la sanción. Pero no hay doble estándar en esto. Si uno no le puede pedir a la gente que respeta la autoridad política si las autoridades políticas no tienen estándares más altos. Porque ¿sabes lo que termina ocurriendo? Que primero la gente termina desconfiando de todos y mezcla a todos con todos y no distingue. En segundo lugar, porque pierde confianza en la democracia y en la institucionalidad. Entonces, el deber es en esto tener normas muy rigurosas y exigentes, y actuar sin contemplaciones. ¿Le parece que las declaraciones de la presidenta Bachelet respecto del caso Cabal han sido suficientes, las explicaciones públicas? A ver, yo creo que la presidenta en esa materia tiene una deuda pendiente en sus explicaciones, que es en un gobierno que se planteó siempre como partidario de terminar con las desigualdades, de los abusos económicos, un poco de esas ganancias que más que fruto del esfuerzo, del emprendimiento, son simplemente negocios ocasionales que se pueden realizar mediante el tráfico de influencia o de información. Yo creo que ella debiera ser una condena y un juicio mucho más duro y categórico, entendiendo que vive en una situación difícil porque es su pariente, pero cuando uno autoridad, uno tiene que saber distinguir los lazos de afecto, que son muy justos, con marcar una pauta del país hacia adelante. Pero yo fíjate que déjame decirte algo importante. Yo siento que nosotros gastamos tanto tiempo en la oposición criticando al gobierno, el gobierno criticando a la oposición, otros criticando a la presidenta. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo no voy a estar en esa lógica. Sí, pero quiero llevarlo ahora a alguien de su sector. Voy a estar en la lógica de que arreglemos el problema, porque eso es lo que a mí me preocupa, que la gente cree que lo arreglamos. Me queda claro con las propuestas que ha hecho, pero me queda súper poco tiempo y necesito dos preguntas para cerrar. Lo primero, Sebastián Piñera, el expresidente, ¿le parece que fue lo suficientemente claro respecto de condenar tanto lo que ya ha reconocido el propio Pablo Wagner que hizo, es decir, recibir plata de Penta, sea por lo que sea, pero la recibió mientras estaba en su cargo, eso lo ha reconocido,
¿ha sido suficientemente claro en condenar eso? Porque cuando habló, no lo condenó. Y respecto también de lo hecho por Carlos Alberto Délano, a quien, más allá que reconozca como amigo, ¿le parece que la condena de ambos hechos ha sido suficientemente fuerte? Yo lo que escuché de él fueron categóricas y fuertes. Él distingue dos planos distintos, particularmente con Délano. Él dice, fue y será mi amigo, lo que me parece que decir lo contrario sería una mentira. Y segundo lugar, dice que no obstante ser mi amigo, si ha participado, como hoy día existen antecedentes fundados que ha sido, de hechos que constituyen delito, lo condena abierta y absolutamente. Pero es que no ya ha sé, reconocido, no entiendo el condicional, si él ya ha reconocido infracción de la ley electoral y ha reconocido también infracción tributaria. Por eso lo condenó. Dijo, sí, es que los tribunales deben probar. No, es que nosotros los abogados tenemos una deformación, que son las sentencias definitivas. Pero ya lo reconoce. Dijo. No, pero sí lo dijo, te encuentro razón, lo reconoció. Lo reconoció Délano, no el expresidente. No, el presidente Piñera dijo que los hechos delictivos en que pudiera parecer involucrado los condena. Sí, pero es que hay una sentencia judicial. Te quiero explicar lo siguiente. Pero son éticas, que no son delitos. No, las cosas éticas también las condenó. También señaló. Dijo, yo estaba al lado de él, dijo, porque estábamos en La Moneda. Él dijo que él condenaba estas conductas y estos hechos porque le parecía... Ahora, lo que una persona dice regular y normalmente en este caso es decir, bueno, espero la sentencia definitiva, pero no nos equivoquemos. Las conductas... Mira, hay tres tipos de conductas. Una que son las conductas que son éticamente reprobables. Esas tienen que ser sancionadas siempre. Las conductas que después son faltas administrativas, que también son sancionadas, y las conductas delictivas que son más condenadas aún. Pregunta Entonces, para cerrar. No tengamos doble estándar. ¿Es usted católico? ¿Ah? ¿Es católico usted, senador? Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Preguntado eso porque no lo sabía. Sí. Le pregunto no solo como autoridad, Sí. sino también como católico, entonces. ¿Qué le parece que asuma este sábado, menos que anuncie y renuncie, digamos, pero hasta ahora asumiría Juan Barros como obispo de Osorno? Como católico, ¿siente usted que él no debiera asumir frente a la petición que se le hace, frente a las acusaciones de las víctimas de Caradima, de que él podría haber estado presente, de que él estuvo, eso dicen las víctimas, que estuvo presente en los abusos, que supo de ellos, que los persiguió incluso a las víctimas? ¿A usted le parece que él debe asumir? No, porque yo creo que es imprudente. Como también creo que el padre O'Reilly, tuvo la nacionalidad chilena, y cuando es condenado por un delito de pedofilia, entonces todas las condiciones y méritos para la nacionalidad chilena las pierde. ¿Por qué es imprudente que asuma Monseñor Barros? Porque los antecedentes, que yo no los conozco en detalle, de todo lo que se ha señalado, indica que él eventualmente está siendo gravemente cuestionado por un hecho que a lo menos éticamente reprobable, si no delictual. Entonces, la Iglesia tiene que precaverse de que personas que pueden estar sujetos a ese tipo de cuestionamiento no ocurra, como los parlamentarios, si el día de mañana son cuestionados en sus actuaciones, y está la Comisión de Ética que debe actuar y deben sancionarse. Sí. El principio no es un principio sano. Las autoridades estamos sujetos a más escrutinio que el ciudadano común y corriente. Y por lo tanto, el que quiere ser autoridad, porque esto es voluntario, sométase a un escrutinio mayor. Perfecto. Y si comete una infracción o un delito, entonces tiene que ser sancionado mucho más duramente que una persona que no tiene el rango de autoridad. Senador Alberto Espina, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias.